Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a aprender a resolver de una manera sencilla, que es aplicando su fórmula general, integrales por partes. Es un tipo de integrales que, como digo, no son demasiado complicados. Si aprendéis esta fórmula, que sí que es un poco enfarragosa, luego os va a resultar súper sencillo resolverlas. Y para ello vamos a utilizar, para aprender a resolver este tipo de integrales, dos integrales que han caído en selectividad en EBAU estos últimos años, ¿vale? Vamos a ver dos ejercicios y vais a ver que no es demasiado difícil con el primero. Ya se os va a quedar un poquito los distintos trucos que os voy a enseñar, y con el segundo deberíais intentar poneros a prueba e intentar resolverlo vosotros solos mientras lo hago yo, para que veáis que se os ha quedado los truquitos que os he dado en el primero. Vamos al lío. La primera integral que vamos a resolver por partes es x por logaritmo neperiano de x. Lo primero que debemos saber a la hora de resolver integrales por partes es cuándo podemos aplicar este método. Y básicamente es cuando tenemos el producto de dos funciones en una integral. Aquí se ve claro, ¿no? La función 1 sería x y la función 2 sería logaritmo neperiano de x. Entonces podemos ver claramente que podemos resolverla por partes. Me servirían una función trigonométrica, exponencial, logaritmos, arcos, potencias o polinomios, pues multiplicando otra función de este estilo, ¿no? O del estilo, de los estilos mencionados. Entonces, a una función de las dos que tenemos la vamos a llamar u y a otra diferencial de v. Por ejemplo, en este caso podría ser ux y logaritmo neperiano de x diferencial de v, o viceversa. Ahora os explico todo esto. Pero antes os voy a enseñar la fórmula general para resolver las integrales por partes. Ahí la veis, es un poco enfarragosa esta fórmula que hice, que si tengo una integral de u por diferencial de v se resuelve como u por v menos la integral de v por diferencial de u, y dirás, pero si me queda otra integral, bueno, eso ya será definible y resoluble de una manera más sencilla que la que teníamos inicialmente, y se va a ver, por ejemplo, en este ejercicio. Para aprenderos esta fórmula os voy a dejar un pequeño truquito que se utiliza mucho, que es el mítico de un día vi una vaca vestida de uniforme, y con eso podéis hacer referencia a cada una de las partes de esta integral. Con el un día vi una vaca vestida de uniforme, si os fijáis en la fórmula, pues os podéis aprender, si os sirve, la fórmula con esta frasecita que seguramente ya os hayan comentado también en clase. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues definir cuál va a ser en nuestro caso u y cuál va a ser diferencial de v. Normalmente vamos a llamar u a la que es más fácil de derivar, y sobre todo, y más importante aún, diferencial de v a la que es más fácil integrar. Suele dar más problemas integrar que derivar. Entonces, empezaría por definir cuál es más fácil de integrar. No obstante, y para que no os comáis mucho la cabeza, os voy a dejar otro truco o un orden de preferencia a la hora de llamar u o de llamar diferencial de v, y es este que veis aquí, o que os estoy mostrando aquí ahora a la izquierda, que es el truquito Alpes, ¿vale? Os aprendéis esa palabra que todos conoceréis por ser un sistema montañoso, ¿no? Los Alpes, y en esta palabra nos basaremos para definir el orden de prioridad con el que designaremos u. Es decir, tenemos que elegir una u, una diferencial de v, como hemos comentado. Entonces u va a ser la que vamos a derivar y por lo tanto la que es más difícil o la que sería más complejo integrar. Entonces, si tenemos un arcos, ese tendrá prioridad número 1 para ser u. Si no, logaritmos, si no, potencias, si no, exponenciales, si no, seno y coseno serán las que preferiremos para derivar, ¿vale? Mientras que la que quede más abajo en esta lista será la que definamos como diferencial de v y por lo tanto integremos. En nuestra función a resolver tenemos x y logaritmo neperiano de x. A x la entenderemos en este truquito de Alpes que os acabo de enseñar como una potencia. Al final x, pues x a la 1, ¿no? Se podría definir entonces como una potencia, mientras que el logaritmo neperiano de x es evidentemente un logaritmo. Por lo tanto, para resolver esta integral por partes, u será el logaritmo neperiano de x, mientras que diferencial de v será x. Entonces, para tener todos los datos que necesitamos en nuestra fórmula, vamos a tener que derivar u, es decir, logaritmo neperiano de x, cuya derivada será 1 partido de x, y vamos a tener que integrar diferencial de v, es decir, x, cuya integral será x cuadrado partido por 2. Una vez definido esto, podemos ir a la fórmula y sustituir los valores que hemos definido para este caso concreto en la fórmula general para integrar por partes. Y ya simplemente eso, aplicar la fórmula que hemos visto para la integración por partes, es decir, u por v, es decir, en nuestro caso, logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido de 2, que sería v, menos
la integral de v por diferencial de u, es decir, v, que para nosotros sería x cuadrado partido de 2, por diferencial de u, 1 partido de x. Simplificamos un poquito esta parte de la integral, ¿vale? Que podemos multiplicar y nos acaba quedando logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido de 2, esa parte la hemos dejado igual, menos la integral de x partido de 2, donde habéis visto que x cuadrado pues ha perdido un grado al dividirse con la x del denominador, ¿vale? El numerador le bajamos un gradito al multiplicar esas dos fracciones. Simplemente resolvemos ya esa integral que, como veis, es muy sencilla de resolver, es una integral inmediata de las más sencillas y ahí tenéis la solución. Le sumamos, no olvidemos, la constante por ser la integral indefinida y tenéis ahí la solución a cómo se realizaría esta primera integral por partes. Sencillo, ¿no? Vamos con la segunda. Este segundo ejercicio, que ya veis en la imagen, la integral de 1 menos x por e a la menos x, ya se están diferenciando ese producto de funciones, yo os recomiendo que lo vayáis haciendo sobre la marcha, si podéis, ¿vale? Y vayáis viendo que los distintos pasos que vamos a aplicar, que son los mismos que hemos aplicado antes, pues os van saliendo bien. Una vez comprobado que esta integral la podemos resolver por partes, es decir, que entendemos que es un producto de dos funciones, u menos x y e a la menos x, una función polinómica y una función exponencial, en este caso con base e, pues podemos aplicar la fórmula de ecuación por partes y para ello vamos a decidir, en este caso, qué es u y qué es diferencial de v, es decir, qué parte vamos a derivar y qué parte vamos a integrar en este segundo ejercicio. Entonces vamos a recurrir para ver qué es u y qué es diferencial de v al truquito de Alpes que veíamos en el primer apartado. También lo podéis hacer a mano y comprobar pues, que con una va a ser más fácil derivar e integrar la otra y viceversa, ¿vale? Que con otra va a ser más difícil derivar e integrar. Entonces pues lo hacéis a mano. Pero bueno, si sabéis el truquito Alpes, pues vais a dar con la primera muy fácilmente, sin tener que poneros a hacer pruebas en las que podáis perder tiempo. Entonces, en este caso volvemos a tener una polinómica que sería, potencia, que sería esa parte polinómica, ese 1 menos x, lo podemos considerar como una potencia de x, x a la 1 sería, y por otro lado tenemos que estar multiplicando a una exponencial ese e elevado a menos x, ¿vale? Cuando el exponente es una función, es exponencial, cuando el exponente es un número, sería una potencia. Entonces, visto eso, pues ya sabéis que el truquito Alpes lo utilizamos para definir el orden de prioridad con el que designamos u, como está más arriba la p, la potencia, pues va a ser u en este caso, y al revés que veíamos antes, ¿no? Porque antes lo estábamos comparando con un logaritmo que estaba por encima, que tenía prioridad, aquí tiene prioridad esa potencia, esa primera función que será u, que será la que derivemos, y por otro lado tendremos que integrar diferencial de v, que será esa función en base. Entonces, al derivar u para obtener diferencial de u, nos va a quedar 1 menos x, que es u, pues al derivarlo, menos 1 diferencial de x, y por otro lado, o directamente menos diferencial de x, y por otro lado, al integrar e elevado a menos x, nos va a quedar menos e elevado a menos x. Siempre que integremos o que derivemos e elevado a menos x, pues va a quedar la misma función, porque ya sabéis que integrar o derivar e, pues queda lo mismo, pero como está elevado a un exponente negativo, esa x, ese menos x, pues va a cambiar el signo de la base, ¿vale? Tanto para integrarlo como para derivarlo lo vamos a ir cambiando con cada derivada o con cada integral en esa función. Entonces, definido ya lo que es u diferencial de u, v diferencial de v, podemos directamente sustituir en nuestra fórmula general y nos queda u, que sería 1 menos x, entre paréntesis, por v, que sería menos e elevado a menos x. Ese menos que corresponde a la e, que tiene la e, la base de esa función exponencial, lo hemos pasado adelante para que quede más bonito. De ahí viene ese menos y se le hemos quitado la e, que es lo mismo, ya sabéis, poner el menos delante y acá quedando ese menos paréntesis 1 menos x por e elevado a menos x. La segunda parte sería la parte correspondiente a la integral, que sería menos la integral de e elevado a menos x, puesto que diferencial de u sería menos 1 y v sería menos e elevado a menos x. Podemos decir que menos con menos más para las bases y dejar el exponente evidentemente negativo. A la hora de simplificar esto, nos va a acabar quedando, si operáis, x por e elevado a menos x más c, ¿vale? Para acabar sacando este resultado hay que sacar factor común, hay que desarrollar un poquito la multiplicación del primer paréntesis por ese e a la menos x, se saca factor común y se va a eliminar un e a la menos x negativo con un e a la menos x positivo para acabar quedando directamente ese x por e elevado a menos x más c, esa constante. Yo creo que es bastante fácil, habéis visto que en 5 minutos se puede resolver un ejercicio como este, son 2 ejercicios que han caído en selectividad, este segundo cayó que luego había que definirlo, pero bueno, si queréis vemos en otro
en otro vídeo cómo definir integrales, es algo sumamente fácil también. Y nada, simplemente mucha suerte con vuestros ejercicios, espero que esta parte haya quedado clara. Ya sabéis hacer integrales por partes.